Pastora May Nunak. Su pasión por la siguiente generación y el Evangelio le ha permitido dirigir el Ministerio de Campus en una de las universidades más grandes de Filipinas, la Universidad Santo Tomás, siendo misionera de campus a tiempo completo desde 1999. Actualmente es pastora en Victory University Belk, felizmente casada con pastor CJ Nunak desde el 2004, con quien tiene dos hermosos hijos, Samuel y Elizabeth. Con nosotros en la conferencia Every Nation Campus, Vida por Vida, Pastora May Nunak. Hola a todos. Es un gusto estar con ustedes. Today, saludos desde Filipinas. Muchas gracias, Pastor Omar and the entire... Y a todo el equipo por darme el privilegio de estar con nuestra familia de ese lado del mundo. Gracias por cuidar de mi esposo cuando él estuvo allá hace unos años. Cuando él regresó a casa estaba muy inspirado por su fe y pasión. Y oramos porque algún día todos nosotros podamos ir allá como familia. Hablando de familia, quiero presentarles a mi hermosa familia. He estado casada con el hombre más maravilloso por los últimos 16 años y Dios nos ha bendecido con 2 milagrosos hijos. Ojalá hubiera tiempo para contarles cómo Dios hizo este milagro, pero el resumen de la historia es este. 5 doctores nos dijeron que no podíamos tener hijos. Esa fue la razón por la cual cuando estábamos en la dulce espera le pusimos Samuel a nuestro primer hijo, que significa pide a Dios y Dios escucha, y su segundo nombre es Teodoro, que significa gran regalo de Dios, y Dios nos dio también una hija llamada Elizabeth Sofía, que significa consagrada y sabiduría. Así que es nuestra oración que crezcan teniendo sabiduría y vidas consagradas a Dios y sus propósitos. Y esta foto de aquí es una de las últimas que nos tomamos durante el cumpleaños de nuestro hijo. Él ya tiene 15 años. Y mientras estuvimos celebrando, recordamos los días de su niñez. Y nos vino a recordar una de sus películas favoritas, que es Toy Story. Estoy segura que alguno de ustedes se siente familiarizado con ella. Tal vez algunos de ustedes la han visto más de una vez cuando era más joven. Esta escena vino particularmente a mi mente. Aquel momento en el cual Andy sacó a Buzz Lightyear de su caja y lo dejó sobre su cama con los demás juguetes. Cuando Buzz abrió los ojos y vio a sí mismo en ese extraño nuevo planeta, en ese territorio desconocido, y él estaba convencido que tiene una misión, que es capturar a Zork. Pero él se frustró mucho porque cuando trató de usar las armas que él pensó que tenía, ¿lo recuerdan? Trató de usar el rayo láser, todas esas cosas que no funcionaban. Y entonces de pronto el poderoso Buzz se sintió indefenso, limitado, frustrado. ¿Recuerdan esa escena? Esa parte de la película, el desarrollo de esa escena, al pensar en esto y en todas estas cosas que han pasado y que siguen pasando debido a esta pandemia, ¿te has sentido alguna vez en un territorio desconocido? Es como un extraño y nuevo planeta. El mundo que todos conocimos ya no es el mismo. Tal vez como vos, algunos de ustedes se han sentido frustrados, decepcionados y se han sentido desvalidos, limitados, y algunas de las armas o métodos que solíamos tener ya no funcionan más y sentimos demasiada restricción y limitaciones. Pero, ¿sabían que no hemos sido los primeros que han experimentado este tipo de escenario? Hoy vamos a aprender sobre un grupo de personas que se encontraron a sí mismas en un territorio desconocido. Y si tienen su Biblia con ustedes, quisiera que abran conmigo en Hechos 11 y vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 26. Hechos 11, verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero entre ellos habían varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciaron el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé a que fuese a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.
Tomemos este tiempo para orar. Señor, queremos agradecerte. Dios, Señor, oro porque abras nuestros corazones para recibir de ti primero y primordialmente, tal como los discípulos, quienes se encontraron a sí mismos en una situación muy retadora. Señor, te agradezco porque vamos a aprender algo de ellos hoy. Dios, y oro porque aún recordemos que tu gracia estuvo sobre ellos. Gracias por la misma gracia que estuvo sobre ellos. Está en nosotros hoy. Ayúdanos a recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El pasaje que leemos es muy interesante porque cuando cuenta la historia cuando los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez. Así que, ¿de qué trata todo esto? ¿Saben? Hoy cuando escuchamos la palabra discípulo casi lo asociamos al cristianismo, pero debemos recordar que durante ese tiempo, cuando decías discípulo, no necesariamente significaba que tú eras cristiano. No era exclusivo para el cristianismo. Era un término general usado para describir a alguien que estaba siguiendo o aprendiendo algo, una ideología o a una persona. Pero en lo que respecta a esto, la gente vio que ellos no solo eran discípulos, la gente fue perseguida, fue sacada de sus casas, no eran discípulos. Y en mi santificada imaginación pienso que tal vez en el tipo de conversación a la que llegaron fue, tal vez la gente que estaba observando y se dieron cuenta de que este grupo de gente que vino de diferentes partes de la ciudad no era de aquí, sino que vinieron. No era solo alumnos, esta gente estaba tratando un carácter diferente, un atributo diferente, había algo diferente sobre ellos que juntarlos todos como discípulos no sería suficiente. No, había algo diferente, que la gente de Antioquía tuvo que usar un término específico que directamente los asociaba con Cristo. Este era el término cristianos. Así que, regresando al pasaje que leímos, el versículo 19 nos dirá que ahora aquellos fueron dispersados debido a la persecución que surgió cuando Esteban viajó tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía, hablando de la palabra a nadie, solo a judíos. Me encanta esta historia porque, centrándonos en lo que pasó, seguramente resonará en nosotros en este tiempo este versículo que leemos. Nos dice que hemos sido esparcidos. La gente entonces, los cristianos de entonces fueron dispersados debido a la persecución. La palabra persecución aquí significa que hay una opresión que causa que uno se sienta confinado, restringido, limitado y sin opciones. Imaginen ser forzados a dejar sus casas, sus zonas de confort y forzados a vivir en un lugar con el que no estaban familiarizados. Ellos se encontraron a sí mismos en un territorio desconocido. Imagínense cuán restringidos, limitados, confinados estaban. ¿No suena o al menos se siente familiar para todos, especialmente ahora? En la mayor parte de este año, debido a esta pandemia, algunos de nosotros estuvimos en cuarentena o toque de queda. ¿Saben? En Filipinas tuvimos el toque de queda más largo. Seguimos en cuarentena y algunos de nosotros estamos literalmente confinados. No todos pueden salir de casa, las opciones son limitadas y muchos de nosotros hemos tenido la sensación de restricción. Parece que no podemos hacer las cosas de la manera que siempre la habíamos hecho antes. Y tal vez hay limitaciones, cosas que antes no podíamos hacer. ¿Saben? El versículo dice que fueron dispersados, no fue planeado, no fue anticipado, fueron limitados físicamente, pero más que limitaciones físicas, yo creo que el reto más grande para los discípulos ahí y para nosotros ahora en esta temporada es la realidad de la incertidumbre. No me malentiendan esto, no se trata de no tener fe o moverse en fe. Creemos que el Señor es soberano y que Él tiene el control y por eso nosotros lo tenemos. Pero creo que lo que esta pandemia nos ha hecho notar es que nadie realmente sabe lo que va a pasar. Esta es la razón por la cual respondemos como fieles servidores de Dios. Pero lo más maravilloso acerca de esto, que si continuamos leyendo el versículo del 21 al 22, nos dice aquí: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor.
llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé a que fuese hasta Antioquía. Imaginen, situación muy retadora, y aún así hubo mucho crecimiento y multiplicación. Ellos fueron muy efectivos. Los versículos que leímos nos dicen que un gran número de creyentes se convirtieron al Señor, de forma que las noticias llegaron a los líderes de Jerusalén y tuvieron que enviar a Bernabé para verificarlo. Situación muy retadora, y aún así mucha gracia y pasión. Como ven, los cristianos allí mostraban gracia y pasión porque fueron claros acerca de su misión. En Mateo 28 sabemos que Cristo nos ha comisionado a su gente, a la iglesia, para esa misión, que el resumen es hacer discípulos. Una de las cosas que podemos aprender de los cristianos de entonces es esta: en medio de la incertidumbre ellos continuaron teniendo mucha gracia y pasión, porque era muy claro que ellos tenían la certeza de algo: ellos debían hacer discípulos. Verán, discipulado es la expresión de la misión de Cristo a través de nosotros. Ellos no saben cuándo podrán volver a sus casas o cuándo podrán volver a la normalidad, pero una cosa que sabían era que ellos eran llamados a ser discípulos. Sabemos que la iglesia de Antioquía se convirtió en una de las primeras iglesias en el Nuevo Testamento, pero creo que los cristianos de ese entonces ni siquiera pensaban en construir una iglesia. Ellos simplemente estaban viviendo un estilo de vida de discipulado, estaban arraigados. Era tan natural que dio a luz a una nueva iglesia en el proceso. Me hace recordar esta cita de uno de los libros que he encontrado. Es de Mike Brent y su libro se titula Construyendo una cultura de discipulado. Él dijo: si haces discípulos siempre tendrás una iglesia, pero si haces una iglesia difícilmente tendrás discípulos. Lenguaje sencillo: discipulado es lo que da crecimiento a nuestras iglesias. Discipulado es lo que hace crecer a los ministerios de campus. No son los programas, los trucos, ni siquiera el local o la estrategia asombrosa, aunque todas estas cosas son importantes y me siento feliz si las tengo. Pero la verdad de la esencia de cada crecimiento ministerial es esta: la misión de Cristo expresada a través del discipulados. Verán, la crisis es una forma de revelar qué es lo esencial, nos hace regresar a las bases, pero especialmente, además, revela que está arraigado en nuestra alma. Saben, para los discípulos de entonces, cuando todo fue removido debido a la persecución y ellos fueron confrontados con muchas limitaciones, ellos tuvieron la gracia y pasión para continuar con la misión, porque nuevamente ellos sabían para qué habían sido llamados. Ellos debían hacer discípulos. Así que queremos continuar con la misma gracia y pasión conforme avanzamos en esta temporada retadora. ¿Cómo mostraban los primeros cristianos un estilo de vida de discipulado? Versos 19 al 20. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Entonces, ¿cómo los primeros cristianos mostraron un estilo de vida de discipulado? Predicando la palabra, primero los judíos y luego los gentiles. Versos 21 y 22 nos dicen que a pesar de las limitaciones, ellos continuaron hablando la palabra y predicando acerca de Cristo Jesús. Verán, los discípulos reconocían sus limitaciones, pero ellos no permitían que la misión de Dios fuera estorbada. De hecho, la crisis en la que estaban reveló cuánto más Cristo Jesús estaba en sus vidas. A pesar de las adversidades, las restricciones, las presiones, ellos proclaman la esperanza que profesan. Los cristianos de ese entonces predicaban el mismo mensaje que recibieron durante sus buenos tiempos y sus malos tiempos: el evangelio de Cristo Jesús. Verán, viendo dónde estamos ahora, cuáles son las limitaciones que tenemos, yo creo que esta es la perfecta oportunidad para ser una voz de fe y esperanza en esta temporada. Este es el relato, uno de los puntos de inflexión de la historia de la iglesia primitiva. Este es el cumplimiento de Hechos 1:8, cuando Jesús dijo: ustedes serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Creo que así como los discípulos de entonces, nosotros estamos en el momento crucial de la historia de la iglesia. Nosotros estamos incluso en los mismos tiempos emocionantes y retadores también. Los campus tal vez
físicamente están cerrados, pero seguiremos declarando y creyendo que cada joven de Perú le pertenece al Señor. Cada estudiante de la Universidad San Marcos y Villarreal clamaremos y declararemos que ellos pertenecen a Dios y a sus propósitos. Verán, la manera en que solíamos hacer las cosas se ha redefinido, pero el mensaje sigue siendo el mismo, es el Evangelio de Cristo Jesús. Así que prediquemos la palabra mientras pasamos por esta crisis. Continuemos predicando quién es Cristo. Sí hay muchas limitaciones ahora, pero también hay muchas oportunidades. Saben, mi esposo y yo hemos tenido el privilegio de servir para lo que fuimos llamados en el área de la Universidad de Bell, ya que dentro del radio donde está nuestro centro hay cerca de 80 campus y universidades. Cuando la pandemia golpeó nuestra ciudad, nos pusieron en un estricto toque de queda. Nadie podía salir de casa, pero el dilema es que el año escolar no había terminado y los estudiantes estaban en el área, venían de diferentes provincias de Filipinas. En pocas palabras, algunos de ellos estaban atascados en sus dormitorios, sin familia y sin recursos y sin la seguridad de cuándo podrían ir a casa. Lo que me impactó de esto es que nuestros estudiantes líderes respondieron a esta situación. Ellos también tenían limitaciones, ellos también estaban atrapados en sus casas, pero reconocieron la crisis y el reto. De hecho, algunos de ellos estaban en la misma situación. Además, los subsidios de muchos de ellos fueron recortados porque no tenían estudios en ese momento. Pero lo que hicieron fue que tomaron cualquier recurso que tuvieran para bendecir a los estudiantes que se quedaron atrapados en sus dormitorios con víveres para 2 semanas. Ellos tomaron la oportunidad para hablar de esperanza y de fe en una situación muy retadora. Algunos de ellos que fueron bendecidos ahora continúan en conexión con nuestros líderes y estamos orando porque continúen en su camino de la fe. Verán, esta crisis nos ha limitado, pero también nos ha presentado muchas oportunidades. Continuaremos predicando quién es Cristo mientras pasamos esta crisis. Continuando con el versículo 26, nos dice que por un año entero se reunieron con la iglesia y les enseñaron a mucha gente. Entonces, ¿cómo los primeros cristianos mostraban un estilo de vida de discipulado? Enseñando. En el versículo que leímos vemos que Bernabé y Pablo pasaron tiempo enseñando a los discípulos los mandamientos de Jesús. Muchos de nosotros sabemos el versículo de la Gran Comisión. Dice en Mateo 28, del 19 al 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y yo estoy con todos vosotros hasta el fin del mundo. En otras versiones dice enseñándoles a obedecer. Como ven, el propósito de enseñar es la obediencia. No se trata solo de enseñar conocimiento, sino enseñar a obedecer. Imaginen el versículo de Hechos. Dice que por un año completo se quedaron con los discípulos. Entonces ellos se quedaron con los cristianos de aquel entonces. Imagina cuánta paciencia, cuánta gracia necesitarías para enseñar a la gente. Y creo que Dios nos está llamando también a tener paciencia y la gracia en esta temporada para continuar estableciendo y construyendo y ayudando a la gente en su caminar con Cristo. Verán, quiero animarlos a todos ustedes. A veces la realidad del ministerio de campus es esta. El trabajo es cansado, inviertes tu vida en la gente y luego ellos se van cuando terminan la universidad. Pero quiero que entiendan esto. El ministerio de campus funciona. Saben, algunas de las semillas que sembraste, otros la cosecharán, pero sé fiel de todas las maneras. Sigue enseñando, sigue estableciendo, sigue animándolos a obedecer y fundamentate en la palabra de Dios. Tal vez no lo veamos ahora, pero el fruto eventualmente aparecerá. Tanto como prediquemos quién es Cristo, también enseñemos quién es Él a medida que pasamos por esta crisis. Así que no solo predicaron los discípulos de ese entonces, los cristianos de ese entonces, ellos no solo predicaron, ellos no solo enseñaron, pero el versículo 22 nos dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hacia Antioquía. Entonces, ¿cómo la primera iglesia cristiana mostraba un estilo de vida de discipulado? Ellos predicaban la palabra de Dios, ellos predicaban de Jesús, ellos predicaban el evangelio, ellos les enseñaron, pero también los enviaron. ¿Saben? El punto de enviar es mantener la visión en avance, de manera que no se detenga con nosotros. Otros pueden tomar la posta y correr con ella.
¿Saben? Si miran ese versículo verán que fue la iglesia de Jerusalén quien envió a Bernabé, pero incluso antes de eso, recuerden lo que pasó en Hechos 1:8. Todos fueron empoderados, cada cristiano estaba ya empoderado por el Espíritu Santo. La primera y primordial persona que nos envió fuera fue el Espíritu Santo. El punto de ser enviado es que podemos continuar predicando y enseñando. Ahora, mientras pasamos por esto, ¿cómo luce esto para nosotros ahora? Los discípulos de ese entonces predicaban la palabra de Dios, les enseñaban a la gente, enviaban a la gente. Ahora, ¿cómo luce esto para cada uno de nosotros hoy? ¿Estás listo para esto? ¿Estás emocionado por descubrir cómo podemos dirigir aún a ser discípulos, todavía tener la misma gracia y pasión, incluso en situaciones muy retadoras? Creo que es así como se ve hoy para nosotros. Se ve como engranar, establecer, equipar y empoderar. Verán, los cristianos de entonces mostraban un estilo de vida de discipulado, predicando la palabra. Nosotros lo llamamos engranar. Nosotros seguimos siendo llamados a engranar en nuestras comunidades y en la sociedad. La pandemia ha cambiado el canal, pero el destino final sigue siendo el mismo. Para algunos de nosotros, aquí los locales físicos pueden ser inaccesibles, pero tener que recordar que la iglesia no lo es, porque recuerden, la iglesia somos nosotros, el pueblo de Dios. Los cristianos entonces mostraban una vida de discipulado enseñando. Nosotros le llamamos establecer y equipar a los nuevos creyentes. Cuando pensamos en establecer a una persona, no pensamos en la siguiente clase o el siguiente libro que vamos a compartir. Cuando pensamos en establecer a una persona, hacemos esta pregunta: ¿cómo impartimos la vida de Jesús a otros? Y cuando pensamos en equipar, pensamos: ¿cómo los ayudamos también a impartir esta vida en otros? Los cristianos de ese entonces mostraban un estilo de vida de enviar. ¿Cómo se ve para nosotros esto ahora? Empoderando, dejando que la gente se levante en su momento, dando plataformas para que la gente realmente se levante y tome liderazgo. No porque no queramos hacer esas cosas, sino porque creemos que la misma gracia, el mismo poder que el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros es el mismo poder que también les dará a ellos. Los cristianos de ese entonces se mostraban predicando, enseñando y enviando, engranando, estableciendo, equipando y empoderando. Funcionó con la iglesia primitiva durante el tiempo de crisis. Funcionará para nuestro tiempo. Los métodos tal vez han cambiado, las plataformas tal vez hayan cambiado, pero el mismo principio se aplica para cada uno de nosotros hoy. Los mismos golpes aburridos de siempre siguen siendo la verdad con la que podemos contar hoy. ¿Por qué? Versículo 23 nos dice la clave. Permítame leerlo para todos nosotros hoy. Versículo 23. Versículo 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Verán, Bernabé vio la gracia de Dios en los primeros discípulos y creo que la misma gracia que Dios les ha dado, que fue derramada sobre ellos, es la misma gracia que nos ha dado para continuar con la misión. Podemos continuar haciendo discípulos porque la gracia de Dios está sobre nosotros. Tenemos muy clara la misión, honrar a Dios, pero también nos ha dado esa gracia para continuar con eso. Para terminar, quiero dar la misma amonestación que Bernabé les dio a los cristianos de ese entonces. Dijo: permanece fiel al Señor, con firme propósito. Volviendo a la historia de Buzz Lightyear, Woody tuvo que decirle una y otra vez, recordarle quién es él, qué es. Dijo: eres un juguete. Para Buzz y los demás juguetes de la película, su propósito era hacer feliz a Andy. Esa era su misión, no era encontrar a Zork. Solo cuando Buzz abrazó y reconoció quién es él en su misión, se dio cuenta de todo su potencial. Y de la misma manera tenemos que recordarnos: tú eres la iglesia, nosotros somos cristianos, nosotros somos la iglesia. Lo mejor de todo es que no estamos trabajando para hacer feliz a Dios. Él ya está encantado de que nos unamos a Él en su misión, incluso en territorios inexplorados. Así que continuemos honrando a Dios y haciendo discípulos. Tomemos este tiempo para orar. Señor,
Solo queremos darte las gracias, Dios. Señor, te agradezco que la misma gracia que está sobre los discípulos de entonces es la misma gracia que está con nosotros hoy. Señor, recibimos de esa gracia ahora mismo. Donde quiera que estés ahora, quiero que recibas la gracia de Dios. Señor, gracias porque tu gracia está sobre nosotros y la recibimos, Dios. Señor, donde sea que estemos, tal vez te sientas desamparado, te sientas desesperado, te sientas limitado. La gracia de Dios está sobre ti. Señor, te pido que derrames una unción fresca sobre todas y cada una de las personas que están conectadas aquí hoy. Señor, oro por una nueva llenura de tu Espíritu Santo, incluso ahora mismo. Señor, oro para que los despiertes los deseos de crecer, de continuar tu misión. Señor, seguimos creyendo por los campus en Perú en este momento, por cada estudiante que estamos discipulando. Señor, danos la gracia, danos la paciencia, Dios. Señor, te pido que nos des incluso formas creativas de cómo involucrarlos continuamente, cómo establecerlos continuamente en tu palabra y en la fe, cómo equiparlos continuamente y cómo empoderarlos continuamente en esta temporada. Señor, te seguimos creyendo por todas y cada una de las personas, todos los jóvenes, seguimos reclamando por ellos, son nuestra herencia y continuaremos reclamándolos para ti y tus propósitos. Señor, bendigo a todos los misioneros de campus en Perú, en nuestra iglesia allí. Señor, oro para que la gracia se eleve sobre ellos, Dios. Señor, oro por solo un gozo, un deleite para recordar que somos parte de esa gran misión que no fallará porque ya la has cumplido. Ya conocemos el objetivo final y salimos victoriosos en ti. Señor, es un privilegio ser parte de lo que estás haciendo. Y Señor, te pido que seas tú que nos anime continuamente o nos permitas tener la voluntad, el valor y el denuedo para reclamar a nuestra herencia en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Estoy muy emocionada por escuchar reportes grandiosos sobre cómo el Señor se ha movido en su nación. Estamos con ustedes y creemos con ustedes. Dios los bendiga.